Madre mía, la que se ha liado entre Andercel y Kerem Bürsin. Pero ojo que esto va en serio, ¿eh? Ande no está pidiendo unos euros, está exigiendo millones a Kerem. Y no es por un capricho, la cosa tiene miga y tiene que ver con su supuesta tortura. A ver, ¿de qué va todo esto? Parece ser que Ande está que trina y ha puesto una demanda millonaria contra su ex Kerem. La gente se está volviendo loca intentando entender qué ha pasado. Se habla de que ella se sintió torturada durante la relación. Vaya tela. Yo me quedo así con los ojos como platos, porque después de verlos juntos, lo que menos me imaginaba era esto. Para ser honestos, las parejas de famosos son un mundo aparte. Lo que vemos en la tele, en las redes, muchas veces es una fachada. Pero que ahora salga esto de una demanda millonaria y de tortura, paz, eso ya sube la temperatura del salseo a otro nivel. ¿Qué le habrá hecho Kerem para que Ande tome una medida tan drástica? Porque pedir millones no es una broma, no. Muchos dicen que esto es una estrategia para ganar fama o que es un invento de la prensa. Pero si Ande está metiendo abogados por medio, algo gordo tiene que haber pasado. A mí me da que esto va más allá de una simple ruptura o un enfado. La palabra tortura es muy fuerte, ¿no creéis? ¿Se refiere a maltrato psicológico o a presiones, a algo que la hizo sufrir muchísimo? Lo que yo creo que está pasando es que, después de que la relación terminara y cada uno siguiera su camino, Ande ha decidido que ya es hora de pasar cuentas. Quizás ha estado guardando rencor o se ha dado cuenta de todo el daño que, según ella, le ha causado Kerem. Y ahora con el tema de las finanzas, pues ha dicho, hasta aquí hemos llegado, me vas a pagar por lo que me has hecho pasar. Piénsalo bien si te sientes torturado, y más aún si eres una figura pública y te expones a todo tipo de comentarios y presiones, la factura emocional puede ser altísima. Y claro, si Kerem ha sido el causante y encima se ha beneficiado de esa relación, pues Ande podría pensar que tiene todo el derecho a reclamar una compensación económica muy elevada. Los millones no salen de la nada. Y claro, esto nos deja a todos con la boca abierta. ¿Cómo era realmente la relación entre Ande y Kerem cuando nadie miraba? Porque ellos transmitían una imagen súper romántica, de cuento de hadas. ¿Era todo mentira o simplemente se guardaban lo malo para la intimidad? A mí esto me huele a que detrás de las cámaras, la cosa no era tan idílica. Imagínate la presión que deben sentir ellos. Por un lado, la opinión pública que siempre está juzgando. Por otro, sus carreras, que dependen mucho de su imagen. Y ahora, encima, una demanda millonaria que puede salpicar a ambos. Esto seguro que no va a ser fácil de resolver. Y me pregunto, ¿esto es solo el principio? ¿Van a salir más detalles a la luz? Porque una demanda así, por tortura y por millones, no se resuelve en un día. Va a haber testimonios, abogados que se tiran los trastos a la cabeza, y sobre todo, un salseo que va a dar para hablar durante meses. Prepárense porque esto se pone intenso. Me fascina cómo una pareja que parecía tan enamorada ahora se enfrenta en los tribunales. A veces te das cuenta de que las apariencias engañan muchísimo. Y que por mucho dinero y fama que tengas, los problemas personales te persiguen igual. Ahora la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con Kerem? ¿Va a ceder? ¿Va a luchar para demostrar su inocencia? Y lo más importante, ¿qué pasará con Ande? ¿Conseguirá esos millones que pide? A mí me parece una locura, pero si ha llegado a este punto, es porque realmente se siente herida. La verdad es que este tema da para pensar un montón sobre las relaciones en el mundo de las estrellas. ¿Cuánto de lo que vemos es real y cuánto es pura actuación? ¿Y cuando las cosas se ponen feas, hasta dónde están dispuestos a llegar? Pero bueno, dejémonos de especulaciones. La cosa está servida. Ande pide millones a Kerem, alegando que se sintió torturada. A ver si nos enteramos de la verdad completa, porque esto es un auténtico culebrón. ¿Y a vosotros, qué os parece esta situación? ¿Creéis que Ande tiene motivos para exigir tantos millones o pensáis que es una exageración? Quiero saber vuestra opinión.